La semana pasada tuvimos un tiempo súper interesante. Espero que puedas ponerte al día con las clases en caso de que te hayas perdido la clase número 4. Y estábamos hablando mucho sobre lo que significaban los diseños y cómo un diseño de reino siempre viene dado a nosotros con la idea de que nosotros podamos traer una solución y podamos traer un cambio. Dios está levantando a una generación que tenga una mentalidad generacional. La verdad es que cuando se levantan personas, padres, familias e iglesias que tienen una mentalidad generacional, toda forma de pensamiento egoísta desaparece, porque tú entiendes que el compromiso con cada uno de los días de nuestra existencia va más allá de vivir, morir o vivir y dejar de existir, sino es vivir para dejar un legado. Y dejar un legado implica que tenemos que tener una mentalidad generacional y que nuestros días están comprometidos, de manera que nuestras decisiones sabemos que afectan a las siguientes generaciones. En tener una mentalidad generacional es definitivamente la condición ideal que Dios busca en cada uno de nosotros para que Él pueda desatar en nosotros diseño, porque vamos a ser confiables, de manera que esos diseños que nos entrega, más que ayudarnos a sobrevivir o a vivir nuestra vida, nos lleva a ¿qué? Nos lleva a poder extender el propósito de Dios para con otras generaciones. Tuvimos un tiempo fascinante estudiando sobre lo que significaba el camino hacia la responsabilidad y el uso de este diagrama tan sencillo, pero que ha traído tanto efecto, ¿verdad?, en nuestras vidas para poder traer balance. Yo les confieso que de forma personal este ayuno me ha retado de forma diferente. Perdón que quizás no mencioné esto al principio y hay personas que se han conectado por primera vez, pero estamos en 40 días de ayuno. Y a diferencia de otros ayunos donde probablemente la parte de la alimentación o el restringirnos de algunos alimentos, el abstenernos de algunos alimentos nos causa ese estado sabes, de vacío, de ansiedad, y que justamente cuando sentimos eso decimos, oh, esta es hora de orar, esta es hora de poner esta ansiedad delante de los pies de mi Cristo. Estos 40 días de ayuno han sido diferentes porque estas 7 esferas que hemos venido usando han sido esencial para traer un poco de balance en cada una de las áreas de nuestras vidas y nos han permitido enfocarnos en desarrollar una virtud en cada una de ellas, pero sin darme cuenta. Y como les explicaba la semana pasada, esto es algo para ser hecho desde la gracia, porque cuando tú te alejas de la gracia y te estableces en el perfeccionismo, automáticamente lo que empiezas es a traer afán. Y una de las cosas con las que me he dado cuenta que he luchado en este ayuno es con no afanarme, no solamente con el aspecto de las 7 esferas, sino que yo soy una persona muy planificada y cuando a veces en mis planes yo no logro ver muy adelante o no logro establecer el orden como yo quisiera que los planes se dieran porque no logro con claridad ver, ¿ok? Yo soy una persona que necesito ver, soy una persona visionaria y cuando un visionario no ve en lo personal, yo me siento súper incómoda y me comienzo a afanar. Entonces la semana me he sentido orando mucho en llevar a los pies de Jesús el afán. Y una de las cosas que me ayudó mucho y lo comparto contigo como testimonio es que el Señor me empezaba a hablar de cómo el afán representa hacer las cosas en tus propias fuerzas. Cuando tú estás afanado es porque tú estás queriendo tener el control. Y cuando tú estás afanado, tú quieres hacer todo bajo qué, bajo tus fuerzas. Y una de las cosas que me parecía muy interesante es que me trajo a la memoria el verso bíblico que dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Y de una u otra manera nosotros tendemos por medio del afán a poner la confianza en nosotros mismos. Y eso hizo un clic en mi corazón y le pedí perdón al Señor porque el afán es lo contrario a la fe. Estar afanado es estar en constante incertidumbre. Y yo sé que lo que agrada a nuestro Padre Celestial que es la fe. Él se siente agradado cuando nosotros caminamos en fe. Así que bueno, te comparto un poco lo que ha sido mi experiencia con respecto a este ayuno. No sé cómo ha sido para ti, pero realmente más que el reto de la comida o el reto de la alimentación, yo me he sentido retada a poner en los pies de mi Dios el afán.
afán, el no estar todo el tiempo afanada, el no querer estar en control de las cosas y el entender que el afán es una forma de ejercer el brazo de la carnalidad, el brazo de mis propias fuerzas, y no es por mi fuerza, es entender que es la dependencia del Espíritu Santo, que es el poder de su obra, que nosotros dependemos de su poder para nosotros efectuar o hacer las cosas con efectividad. La efectividad nuestra no solo viene por el brazo de nuestra fuerza, sino que viene por el poder que el Señor desata. Una vez más, mujer virtuosa, lo estudiamos la semana pasada, dice mujer virtuosa y describe todas las sinnúmeros de cosas que ella hacía. Todo eso que ella hacía era el resultado de la virtud, es decir, de ese poder que se desataba, de esa unción que se desataba. Dice la palabra en Isaías 61, el Espíritu del Señor Omnipotente está sobre mí por cuanto me ha ungido. Y es precisamente la unción que se desata sobre Cristo Jesús y en este caso sobre nosotros como siervos de pacto, lo que nos capacita para actuar. Cuando tú estás afanado, tú dejas inmediatamente de depender de ese poder y de esa unción que es el resultado de permanecer en él. Permanecer, ¿cómo damos frutos nosotros? Por la permanencia. Entonces es algo bien interesante que debemos digerir y que debemos evaluar. Y si tú has sentido también este afán en este tiempo, entonces es tiempo de pedirle al Señor, Señor, quiero aprender a depender más de ti, quiero poner en tus manos cada una de las áreas de mi vida, de manera que seas tú gobernando y que sea todo lo que yo hago un fruto. Que sea todas las cosas que yo hago sean frutos y no sea el resultado de un esfuerzo humano, sino que sea fruto de mi unión y mi alianza con el Espíritu Santo. Pero bueno, el tip de la semana pasada fue muy interesante porque todavía me lo repito, así que yo pienso que de una u otra manera va a seguir vigente. Y el título era, o el tip era en este caso, no te enfoques en todo lo que te falta por cambiar, sino en cuánto puedes rendir diariamente al Espíritu Santo. En la clase de hoy vamos a tocar un punto bien interesante y es un punto donde nosotros continuamos hablando sobre lo que es nuestro diseño. Fíjate que en el taller Viviendo tu Diseño, que fueron 6 horas de poderoso entrenamiento, que si tú quieres acceder a ese entrenamiento que quedó grabado, lo puedes hacer una vez que tú adquieres la guía Viviendo tu Diseño, vas a tener acceso a esas 6 horas de entrenamiento. Y una de las cosas que nosotros planteábamos en ese taller era que nosotros vivimos en una constante lucha entre el ser y el hacer. Y que básicamente es casi que imposible para nosotros poder hacer o actuar si nosotros no estamos en una conciencia clara y en un entendimiento claro de cuál es nuestro ser. Y tocamos muchos puntos de cosas que describen nuestro ser más que nuestro hacer. Decíamos cosas como que, por ejemplo, nosotras somos, ¿verdad? Fuimos diseñadas para ser edificadoras. La mujer sabia edifica su casa. Así que nosotros somos unas personas que edificamos por medio de la sabiduría. Y eso es algo que nos caracteriza a nosotros. Nosotros o construimos o destruimos, pero forma parte de nuestra esencia, como forma parte de nuestro ser, el que somos adoradores. Adoradores en espíritu y en verdad, y donde la adoración es la obediencia es una expresión de la adoración. Y hablábamos como una persona que no entiende que es un adorador no ha encontrado su ritmo y no ha encontrado que todo el propósito para el cual fue creado es ¿para qué? Para adorar. Somos un instrumento de adoración. Por lo tanto, nuestra capacidad de producir ese sonido, ¿verdad? Del cielo, esa capacidad de movernos en el ritmo, esa capacidad de caminar hacia nuestro diseño, hacia nuestro propósito, va a depender de poder nosotros encontrar nuestra identidad como adoradores. Hablábamos de que mujer virtuosa, somos virtuosas, por lo tanto, basado en esa virtud, producimos un sinnúmero de cosas que son el resultado de crecer en virtud. Caminamos en la responsabilidad y caminamos en la intimidad, caminamos en la sabiduría y caminamos en el poder. Hablábamos de todas estas cosas, de cómo nuestra descubrir de lo que somos va a traer una activación en lo que hacemos. Descubrir lo que tú eres trae una activación
motivación en lo que tú haces. Pero muchas veces nosotros vamos de atrás hacia adelante, de afuera hacia adentro. Hacemos tratando de descubrir. Y por eso es que hemos vivido en temporadas muy largas donde por ciertos tiempos, donde una carrera que es algo externo ha tratado de venir a definir lo que nosotros somos, donde un negocio, posesiones, tratan de definir lo que nosotros somos. Cuando lo que hacemos define lo que somos, ahí es donde entran los conflictos de identidad. Pero en el día de hoy vamos a tocar algo que también forma parte de nuestra esencia, de lo que somos, y es que nosotros estamos llamados a caminar en dominio. Fuimos hechos, fuimos constituidos para caminar en dominio. La primera regla, el primer paso que nosotros tenemos que entender es que cuando nosotros hablamos de dominio, nosotros somos llevados a el camino de la responsabilidad. Hablar de que tú caminas en dominio y que estás en tu diseño de dominio implica que tú has entendido que tú eres una persona responsable y que ha caminado el camino de la responsabilidad. La primera expresión que nosotros debemos tener de gobierno es la expresión del dominio propio. Por eso todo el año escolar número 1 de Madres Pioneras lo hemos esforzado en hablar de dos temáticas esenciales. Puertas generacionales, que te habla de cómo tu voluntad, afecta las decisiones que tú tomas, afecta y altera la genética, ¿ok? Y te habla de cómo la decisión, tu voluntad, es una puerta para las futuras generaciones. Y lo segundo que nosotros hemos hablado con mucha fuerza es que nosotros tenemos que aprender a caminar en dominio propio, porque básicamente el dominio propio es lo que te permite a ti caminar en gobierno. Y caminar en gobierno es una de las funciones del dominio, del reinado. Entonces, cuando nosotros no caminamos en gobierno personal, no podemos tener influencia sobre otras cosas, sobre otras esferas externas donde el Señor está desesperado que se levante una iglesia para que pueda, como dijimos la semana pasada, legislar y pueda gobernar. Entonces, el dominio propio, cuando tú miras los frutos del Espíritu, todos los frutos del Espíritu o la expresión del fruto del Espíritu en singular, se manifiesta de nueve maneras, pero es un solo fruto. La expresión de lo que es amor y dominio propio siempre va a estar pendiente. ¿Por qué? Sí, es como que tú sabes cuando tú tienes muchos libros, ¿verdad? Y tú acomodas los libros. Así imagino yo el fruto del Espíritu Santo. Y tú tienes todos los frutos. Pero hay uno que está aquí y otro que está aquí que hacen ese trabajo como que de sostener. Para mí uno es el amor y el otro es el dominio propio. De las expresiones esas dos. ¿Por qué? Todo lo que tú haces, la razón por la que tú lo haces debe ser el amor. Todo lo que debe motivar, el por qué yo hago esto por amor. ¿Cuál es la motivación, la esencia del amor? Y el otro es el dominio propio, lo necesitas para poder cumplir con todo y cada una de las cosas que tú necesitas hacer en la vida. Caminar en dominio propio es la forma de respirar, es la existencia de nosotros como cuando decimos que queremos caminar en el Espíritu. Caminar en el Espíritu es imposible si tú no tienes amor y si tú no caminas en dominio propio. Entonces, entender que nuestro diseño es caminar en dominio nos lleva a cosas tan esenciales como manifestarlo diariamente, como ejerciendo el dominio propio. Ahora, cuando tú caminas en dominio propio, ¿qué está sucediendo? Tú te conviertes en ese movimiento que Dios quiere crear, porque tú te conviertes en una persona confiable. Además de eso, caminar en dominio propio es caminar en nuestra identidad como reyes. Caminar en dominio propio es caminar en nuestra identidad como reyes. Jesús nos entregó el reino, dice la palabra. Y por supuesto, nosotros entendemos que no hay reino sin un rey. En nuestro caso, el rey es Jesucristo. Cuando tú miras la palabra en inglés, reino, se llama kingdom, que significa king es rey y dom, dominio. Es decir, está diciendo que es un reino, el dominio de un rey. Un rey donde quiera que haya un reino, quiere decir que es necesario que exista ese
dominio de ese rey. Y eso es lo que básicamente nosotros pasamos buena parte de nuestra vida. Pasamos buena parte de nuestra vida rindiendo nuestro territorio, el territorio de nuestro corazón, para que se convierta en un lugar donde el reino florece y donde todas las decisiones y todo lo que nosotros juzgamos y todo lo que decidimos y todo lo que ocurre en el arbitraje de nuestro corazón está gobernado por las leyes del reino y está enseñoreado una sola persona, y es Cristo Jesús. Repito esto con mucha frecuencia. Todos los asuntos de reino son un asunto de corazón, y todos los asuntos de corazón son un asunto de adoración. Entonces, todo lo que tiene que ver con dominio está intrínsecamente relacionado con tu capacidad de adorar, que está intrínsecamente relacionado con tu capacidad de poder rendir tu corazón para que exista el establecimiento de las reglas del reino, y donde haya una persona que gobierne, y esa persona que gobierne es Cristo Jesús. Cuando un corazón es dominado, es gobernado, es legislado por el Espíritu Santo, por la persona de Cristo Jesús, las acciones que toma ese corazón, las decisiones que toma ese corazón, las influencias donde ese corazón va a llegar y va a tocar, trae como consecuencia que haya una activación del reino en lo visible. Lo que pasa en lo invisible, que es en el realmo de tu corazón, se va manifiesto en lo visible. Cuando tú actúas, la gente logra entender, hay algo diferente en esa persona. ¿Qué es eso diferente? Es el reino operando dentro del corazón de la persona. Ahora, esto no es algo que ocurre de la noche a la mañana. Esto es un proceso constante de rendición. Por eso comenzamos con cosas tan insignificantes, tan pequeñas, como que voy a desarrollar una virtud en cada una de mis esferas. Porque es una forma de nosotros poder rendir un poquito y decir, ¿por qué estoy haciendo esto, Señor? Porque te amo y porque yo quiero que tú seas Adonai, amo y Señor de cada una de las áreas de mi vida. Y al principio nosotros lo hacemos como una cosa que está tratando de generar un hábito, pero llega un momento en que se convierte en un estilo de vida, y hay algo que ocurre dentro de nosotros, un clic que ocurre dentro de nuestro corazón, cuando empezamos a percibir y a entender por qué, cuál es el beneficio de que nosotros seamos súbditos del reino. Somos súbditos de ese reino que se está estableciendo dentro de nuestro corazón. Dice la palabra en Lucas 17:21, el reino de Dios está en ti. El dominio de Dios se va a ver representado por medio de las personas que lo siguen. Y hay una cosa bien particular acerca del reino, y es que la palabra griega que se traduce como reino significa poder real, reinado, dominio y autoridad. Y así la palabra traducida como reino no es un reino quizás como nosotros tenemos ese concepto a nivel terrenal, sino que significa, mira esta traducción tan hermosa en el griego de lo que significa la palabra reino, significa tener autoridad o derecho para gobernar un reino. Tener autoridad o derecho para gobernar un reino. Por lo tanto, cuando un discípulo entra al reino, este poder, este reino, este dominio y esta autoridad es impartida a nosotros, como cuando un niño, ¿verdad?, que es de la realeza, nace, automáticamente recibe los títulos y los beneficios de la realeza. Nosotros, cuando caminamos en dominio, estamos automáticamente ejerciendo nuestro diseño de que somos reyes y sacerdotes. Entonces, la palabra del Señor desde los principios, desde el libro de Génesis, nos ha dado a nosotros un comando, un llamado, una orden que el Señor nos entregó. Y esa orden se puede dividir en un mandato, me gusta como lo escribí allí. Nuestro diseño es manifestar el mandato, es un mandato que le entregó Dios a Adán y a Eva, luego los replicó a través de Noé y su familia, y lo seguimos viviendo nosotros en la actualidad. Nosotros tenemos un mandato a ser fructíferos. Nosotros tenemos un mandato a multiplicarnos o al incremento, como lo llamo yo, y tenemos un mandato al dominio. Nosotros estamos viviendo tiempos de restauración, y parte de lo que se está restaurando es un avivamiento y es una revelación que nos lleva de regreso al Padre. Hay una restauración de la paternidad.
Tú tienes que entender algo muy esencial y muy importante. Todo lo que tiene que ver con el diseño de dominio está relacionado con la bendición. Cuando Dios bendice, automáticamente la bendición es una forma, un instrumento donde te está capacitando y equipando para que tú puedas cumplir el mandato y el diseño para el que tú fuiste creado. Esa es la importancia de la bendición. Hay un curso que estoy preparando que se llama Bendiciones Generacionales, que habla de cuáles son esas bendiciones que como seres humanos, como individuos, nosotros debemos recibir a lo largo de la vida, empezando por supuesto por nuestros padres, y en qué estaciones de la vida. Y cuando nosotros somos bendecidos en ese momento en particular y somos enviados, esa bendición a nosotros nos equipa. Hay bendiciones en diferentes momentos. Por ejemplo, está la bendición justo al momento de morir que entrega un padre. Y fíjate que cuando tú observas la bendición de un Jacob, ¿verdad? O la bendición de un Moisés, cuando ya están en las últimas de su vida, hay una claridad totalmente diferente con respecto a lo que es la prioridad de la vida, pero también con respecto a los propósitos que tenían sus hijos. Y hay una impartición totalmente diferente a la hora de bendecir. Pero esa bendición, si tú miras todas las bendiciones que recibieron cada una de las tribus, cada una de esas bendiciones trajeron en sí mismo el que equipaba a la tribu para que pudiera caminar en su diseño y en su propósito. Caminar en su diseño y en su propósito lo equipaba a caminar en el dominio para el cual ellos habían sido llamados a establecer para la expansión del reino, para la expansión del nombre de Yahweh aquí en la tierra. Entonces el dominio siempre está ligado con la bendición. Cuando nosotros caminamos en dominio, automáticamente sabemos que estamos caminando bajo un diseño de bendición, donde el Padre nos bendice a nosotros, hemos recibido las bendiciones, dice que nosotros hemos sido bendecidos con todas bendiciones en los lugares celestes. Todas las bendiciones que nos podía dar el Señor nos las dio por medio del Señor Jesús. Y esas bendiciones nos equipan a nosotros para poder ejercer el reino que está dentro de nosotros y para poder ejercer dominio. Así que si nosotros tenemos un llamado a ser fructíferos, tenemos un llamado a multiplicarnos, tenemos un llamado a que nosotros ejerzcamos dominio. Génesis 1:28 lo dice así: sean fructíferos, multipliquen y llenen la tierra y, fíjate esta palabra, gobiernen sobre ella. Básicamente, el dominio, como la forma en la que Dios lo describe aquí, no está hablando de usar la palabra dominio es muy fuerte, especialmente hoy en día, porque la palabra dominio a veces está asociada con algo que quiere venir a controlar. El reino de Dios no es un reino que viene a controlar, el reino de Dios es un reino de gobierno, es una forma totalmente diferente, es un gobierno que legisla, es un gobierno que no es un gobierno controlador. El enemigo controla, como lo expliqué con detalle esto la semana pasada. Pero básicamente hay algo muy interesante, porque donde sea que la palabra dominio está utilizada, especialmente cuando lo vemos en la historia de Adán y Eva o lo vemos en la historia de Noé, la palabra dominio lleva en sí misma la terminología o la esencia de expansión. Es una mentalidad de que lo que comenzó en un jardín debía poblar toda la tierra. Lo que estaba sucediendo en el jardín, el trabajo de Adán y de Eva era extender ese jardín a toda la tierra. El trabajo de Noé y de su familia era volver a reproducir la vida por medio de ese diseño que le había entregado, de ese pacto que se había establecido por medio del conocimiento que él había tenido de quién era Dios. O sea, Noé pasó 120 años construyendo un arca y en esos 120 años tuvo la visión de quién era Dios y se suponía que era esto lo que debía regarse, ¿verdad?, por toda la tierra. De igual manera, tú y yo tenemos un reino y nosotros estamos bajo el dominio de ese reino, y el trabajo de nosotros es extender el dominio de ese reino a los diferentes corazones, a las diferentes naciones, a las diferentes comunidades. ¿Para qué? Para que el gobierno del reino se pueda establecer. Y para eso Dios quiere usar primero tu corazón y el mío. Segundo, Él quiere usarlo, el diseño tan hermoso que Él creó, que se llama la iglesia. Una iglesia que es la novia, que no viene a controlar, sino que viene a legislar. Entonces, básicamente nosotros tenemos un llamado que a todo lo que tiene que ver
con la multiplicación, con el dominio y el incremento. Por supuesto, todo lo que tiene que ver con ser fructífero está asociado a la dependencia y de eso voy a hablar un poquito más adelante. Y todo lo que tiene que ver con el incremento está asociado con el descanso. Y esto ya lo he explicado en varias clases. Estudia un poco todo lo que tiene que ver con los jubileos. Los tiempos de jubileos, que eran tiempos de descanso, siempre se daba el doble o el triple de la semilla, porque, y esto lo vimos en la clase, puedes verlo, déjame recordar un momento, esta fue en la clase hijos y herederos. Hablábamos sobre que el diseño de la primicia y el diseño del descanso y les expliqué muy detalladamente cómo trabaja el jubileo y cómo donde hay descanso, aprendíamos este principio, donde hay descanso hay incremento. Entonces, mira, cuando te habla de ser fructífero, te está hablando de dependencia. Cuando te habla de incremento, de multiplicación, también te está hablando indirectamente o directamente, te está hablando de todo lo que tiene que ver del descanso. Y cuando te habla de dominio, te está hablando de gobierno. Es decir, que sobre nosotros hay un mandato que es ser fructífero, que es incrementarnos y que es tener dominio. Y sobre eso implica que nosotros tenemos un mandato entonces a permanecer, tenemos un mandato a descansar y tenemos un mandato a ejercer el gobierno propio, pero también a estar dentro del gobierno de lo que es el reino de Dios. Ahora, siempre que existen diseños del reino, existen contradiseños. Si nosotros tenemos un diseño para caminar en dominio, también existe un contradiseño para que no caminemos en dominio. Si tenemos un llamado a que nosotros seamos fructíferos, va a haber un contradiseño para que no seamos fructíferos. Si hay un llamado a la multiplicación, también va a haber un llamado a que no nos podamos multiplicar y que no podamos incrementar. Con respecto a esas tres renglones de fructíferos, multiplicarnos y caminar en dominio, en gobierno, yo quiero especialmente dedicarme a mirar dos cosas que pueden ser o que yo considero que son contradiseños para caminar el dominio. Lo primero es la mentalidad de víctima. Este es un tópico bien profundo, pero voy a mencionar algunas cosas muy brevemente. La mentalidad de víctima tiene esta cosa bien particular. Nunca te permite asumir tus responsabilidades. Una persona que camine con la mentalidad de víctima vive bajo el autoengaño. Siempre va a ser culpa de los demás, pero nunca va a ser mi culpa. La mentalidad de víctima no nos permite a nosotros asumir responsabilidades que nos permitan hacer el ejercicio del gobierno. Efesios 1, 18 y 20 dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a la que os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos y la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación de sus fuerzas, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra de los lugares celestes. Es decir, que nosotros hemos tenido y estamos llamados a que los ojos de nuestro entendimiento sean alumbrados para que entendamos cuál es la esperanza. Pero no se puede alumbrar nuestro entendimiento si nuestro entendimiento no es transformado primero. Por eso es que nosotros siempre vemos en esta carta al libro de Romanos, especialmente esta famosa en Romanos 12 que dice transformar vuestros pensamientos. La transformación de nuestro entendimiento va a implicar que nosotros vamos a ser transformados. ¿En qué? Si tú puedes anotar, yo te pido que tú anotes esto que tú necesitas transformar por medio de la palabra. Tiene que ocurrir una transformación de nuestros pensamientos, una transformación de nuestras intenciones, una transformación en nuestras imaginaciones, en las actitudes y las percepciones. Todo esto que te acabo de mencionar, pensamientos, intenciones, imaginaciones, actitudes y percepciones, forman parte del entendimiento. Nuestro entendimiento, la forma como nosotros vemos la vida, la forma en la que nosotros tenemos una visión de la vida, están realmente asociados o comprometidos o vinculados con los pensamientos, con las intenciones, con la imaginación, con las actitudes y las percepciones.
Y por eso yo te recomiendo mucho, quiero decirte que con respecto a lo que es la mentalidad de víctima, que veas un curso que yo tengo que se llama Cuando la orfandad es una decisión. Yo debo decirte que todos los cursos que hay en la academia, en la escuela, son bien relevantes y Dios ha entregado esos cursos en forma bien especial y en estaciones bien especiales. Pero lo que es el curso Cuando la orfandad es una decisión, para mí es un curso mandatorio porque te ayuda a autoexaminarte de cuáles son esas cosas donde pueden estar ocurriendo autoengaño dentro de nosotros. Muchas veces todo lo que es el autoengaño nos impide a nosotros caminar en dominio. Una de las características principales que no voy a abordar mucho en lo que es la mentalidad de víctima, porque te repito, hay un curso completo que aunque no habla específicamente de la mentalidad de víctima, sí te habla de lo que es la mentalidad de orfandad. Y básicamente la mentalidad de orfandad se parecen mucho. La mentalidad de víctima es casi igual a la mentalidad de sobreviviente, a la mentalidad de huérfano, a la mentalidad de abandono, que se siente desprotegido. Entonces es muy importante entender cómo se forma y muchas de las veces la razón por la que se forma la mentalidad de víctima es cuando el individuo ha vivido debajo de escenas de constante abuso o injusticia. Donde sea que hay escenarios de injusticia o donde sea que hay escenarios de abuso, la persona tiende a crear una mentalidad de víctima. Y es importante que por medio de la renovación del entendimiento, de la transformación de ese entendimiento, de la transformación de nuestros pensamientos, de nuestras intenciones, de nuestras imaginaciones, de nuestras actitudes y de nuestras percepciones, nosotros podamos tener una visión nueva de quiénes nosotros somos, que nosotros podamos ser edificados por medio de la rectitud de Cristo que está ahora en nosotros. Hemos sido hechos la rectitud de Dios. Imagínate tú, lo que Cristo es, eso pasó a ser ahora lo que nosotros somos. Entender el proceso de rescatar nuestra identidad es lo que nos permite caminar en dominio. Si no, va a ser muy difícil para nosotros el poder cumplir con ese mandamiento de caminar en dominio. Es un mandamiento que caminemos en dominio. La mentalidad de víctima, entonces, cuando una persona ha sufrido abusos o está bajo regímenes de injusticia, y abuso no es solamente abuso físico, pueden ser abusos verbales, diferentes formas en las que el abuso se pueda manifestar, abuso e injusticia, por lo general van a crear una mentalidad de víctima. La mentalidad de víctima siempre se va a aferrar a un pensamiento: yo no puedo, yo no puedo, yo no puedo, esto es más fuerte que yo, la circunstancia es más fuerte que yo, veo todo imposible, yo no tengo la fuerza, y en algún momento negamos la posibilidad de que sea el poder de sus fuerzas operando en nosotros, de que en medio de nuestras debilidades es el poder de sus fuerzas el que se perfecciona en nosotros. Y esto es imposible de entender a menos que nosotros nos vayamos desarraigando de un sinnúmero de mentiras que se establecen alrededor del pensamiento de víctima. Ahora, lo que sucede con la mentalidad de víctima es que tanto es una mentalidad como es un espíritu. Entonces hay personas que que se ven afectadas por un espíritu que lo afecta, la tormenta de víctima. Los espíritus de víctima atraen lo que se llaman espíritus depredadores. Entonces ellos hacen una perfecta alianza, porque el espíritu depredador es este que quiere venir a robar, a matar y a destruir, y siempre va a encontrar como que esta ocasión cuando la persona se siente atormentada por un espíritu de víctima. Pero la mayoría de los casos, más que una cosa espiritual, es un patrón de pensamiento que se establece producto de un estilo de vida donde no se sintió cobertura, donde no se sintió seguridad o donde no se sintió protección. Recuerda que el trabajo de todo padre, o sea, como padres nosotros estamos llamados a dar identidad, propósito y seguridad. Estas son tres condiciones esenciales para el individuo. Cuando el individuo deja de experimentar alguna de estas y no siente especialmente seguridad y se siente abusada. Una persona que no se siente segura se siente abusada. Es por eso que podemos mirar a veces eso en contextos nacionales. Mira algunas naciones. Cuando una nación no te ofrece seguridad,
Cuando una nación, tú vas a un tribunal y tú no sabes si el veredicto que te van a dar va a ser justo o va a ser comprado. Cuando tú vas a un lugar donde tú no tienes la seguridad de que se va a aplicar la justicia, de que se va a establecer la justicia, tú sientes que eres abusada. Lo mismo ocurre en los hogares. Cuando a veces un papá no sabe dar buenos veredictos, no sabe disciplinar, el niño siente que está en un ambiente donde es injusto. Y ante los ambientes de injusticia, la mentalidad que se forma es una mentalidad de yo soy una víctima. Y posteriormente, a lo largo de la vida, la persona se queda con esta mentalidad. Yo soy una víctima de la injusticia, una víctima de la circunstancia, una víctima de mi papá, una víctima del gobierno, una víctima. Y esa mentalidad de víctima se posa sobre lo que es nuestra entidad que se llama voluntad. Y nosotros nos sentimos incapacitados, mutilados, como para poder hacer algo o para poder romper los ciclos de destrucción. Nos sentimos que estamos incapacitados. Entonces es importante que entender que la mentalidad de víctima, como cualquier otra mentalidad, como cualquier otra imaginación y como cualquier otra fortaleza, solamente son desarraigadas por medio de la espada del Espíritu. Es necesario que la palabra empiece a entrar en nosotros. Y una de las cosas que yo te sugiero que hagas, si tú te sientes identificada con la mentalidad de víctima, que es una mentalidad que tiende a renunciar, es una mentalidad que dice esto es más fuerte que yo, es una mentalidad que te va a comenzar algo pero no te lo va a terminar. ¿Por qué? Porque siente que el esfuerzo que implica es mucho y yo no tengo la voluntad o la fuerza para hacerla. Esto no tiene nada, no tiene únicamente que ver con ciclos viciosos, tiene que ver con un estilo de vida, con un estilo de pensamiento, donde todo lo que tú ves alrededor es yo soy la víctima. Todo el mundo tiene, acuérdate que lo que te dije al principio, siempre la mentalidad de víctima te lleva a que tú no asumes tus responsabilidades. Y entonces nosotros necesitamos pedirle al Espíritu Santo que nos revele si hay áreas de nuestra vida donde nosotros nos estamos moviendo de alguna manera con esta mentalidad y no estamos asumiendo responsabilidades. Y al no asumir responsabilidades, tú no cambias el patrón de acción. Siempre sigues actuando igual. Entonces, este es el problema de la mentalidad de víctima. Te lleva a constantes ciclos de destrucción. Porque a lo que tú no asumes tu responsabilidad, tú no puedes arrepentirte. Y si tú no te arrepientes, tú no traes misericordia. Si tú no traes misericordia, no se desata la gracia. Y si no hay la gracia, no hay un nuevo comienzo. ¿Ves? Es un ciclo. La mentalidad de víctima te lleva a que constantemente las cosas te dominan, pero tú no dominas. Las cosas te suceden yo no tengo las fuerzas para cambiar la situación, yo no puedo cambiar las circunstancias. Las cosas gobiernan tu vida, pero tú no estás en la autoridad de gobernar las cosas, cuando ese no es el diseño para el que fuimos creados. Y lo otro que también se convierte en el segundo agente que viene directamente a disminuir tu capacidad para poder caminar en dominio es la falta de sujeción. Acuérdate algo importante y es que la sujeción es un principio de la autoridad. Yo voy a volver a repetir esto porque es muy importante. La sujeción es un principio de la autoridad. Nadie que diga que camina en autoridad puede estar fuera de sujeción. Nadie que quiera caminar en autoridad puede estar fuera de sujeción. Por eso lo que venimos hablando desde principio de año. Quiero caminar en autoridad, necesito practicar el dominio propio. Quiero gobernar sobre lo que me está tratando de gobernar. La primera que tiene que colocarse bajo sujeción y colocar cada una de las áreas de mi vida bajo sujeción soy yo. Debo asumir la responsabilidad de que hay un reino y hay un rey y ese rey es Cristo y hay un reino y es el reino de Dios y yo me sujeto a las reglas de la casa y yo traigo toda mi vida a sujeción, porque cuando yo traigo mi vida a sujeción, lo que estoy haciendo automáticamente es que voy a poder ejercer autoridad. Yo pienso que una de las cosas que estos 40 días van a traer de ventajoso es que nos van a revelar muchas cosas pertinentes a lo que es la sujeción para poder nosotros caminar en autoridad. Los ayunos siempre han tenido esta cosa bien particular y es que desatan poder. Pero fíjate que esta forma en la que el Señor nos está llevando a ayunar es un poder que se desata, pero también nos está levantando como una generación o como
un grupo de personas, ¿verdad?, que se están moviendo en autoridad. Este ayuno quiere desatar autoridad porque nos está llamando a un nivel de rendición como quizás en otro ayuno no hemos hecho. O en lo personal estoy hablando de esto. Casi todos mis ayunos han sido por la búsqueda, por la revelación, para poder, Señor, para que examines mi corazón, para que trabajes con áreas de incredulidad que yo pueda estar. Pero este ayuno en su particular ha sido un ayuno que busca rendir todas las áreas de forma integral. ¿Para qué? Para que ese proceso de sujetar esas áreas desate un nivel de autoridad. Cuando nosotros leemos la palabra en Juan 15, me llama mucho la atención que el capítulo en general habla de lo que es la vida fructífera, pero hay una acotación que yo quiero hacer y es que también habla de una vida de oración fructífera. Y nos dice que con esa para que tengamos esa vida o la consecuencia de tener una vida de oración fructífera es que lo que pidamos en su nombre nos será dado. ¿Y sabes por qué me llama mucho la atención? Y es porque hace rato, hace unos minutos atrás hablábamos de que tenemos el llamado a ser fructíferos, a multiplicarnos y a caminar en dominio. Y básicamente el hecho de lo que habla en Juan 15, que habla de una vida fructífera y habla de una vida de oración fructífera, nos está llamando y nos está diciendo que forma parte de nuestro llamado como discípulos el llevar frutos. Pero la condición de nosotros es que necesitamos aprender a caminar en esta responsabilidad, en esta dependencia. Y la palabra clave que yo quisiera que nosotros pues meditemos en este tiempo es lo que significa la obediencia. Por eso es que el camino de la responsabilidad que nosotros estamos buscando es la obediencia. Mira esta frase que yo quise anotar para compartir con ustedes. Dice así, he aquí una palabra clave. Dios quiere que le amemos y expresemos nuestro amor en obediencia. Para que esa expresión de obediencia en lo natural, oye esto, traiga un rompimiento en lo espiritual. Dios quiere que le amemos y expresemos nuestro amor en obediencia. Para que esa expresión de obediencia en lo natural, tu obediencia en lo natural, va a traer un rompimiento en lo espiritual. Y qué interesante, qué bello esto, porque la intimidad no es para ponernos a llorar, para ponernos a llorar o para ponernos muchas veces, nos ponemos a echarle el cuento a Dios de todos nuestros problemas. ¿Sabes para qué es la intimidad? La intimidad es para darnos autoridad y gobierno. Pero ese nivel de autoridad se obtiene como resultado de la obediencia. La autoridad es el resultado de la obediencia. Entonces, cuando nosotros no entendemos lo que significa la sujeción, y yo no estoy hablando de la sujeción a hombres, aunque de eso hay un punto importante y hay que entenderlo porque es esencial. De hecho, nosotros debemos sujetarnos a nuestros padres. Pero no voy a tocar ese punto, pero principalmente nuestra sujeción a la palabra, sujeción a lo que son los principios que tiene la palabra. Nuestra capacidad de sujetarnos es lo que va a traer en nosotros entonces la posibilidad de caminar en autoridad. Todo principio de autoridad está asociado con nuestra capacidad de sujetarnos. Así que hemos aprendido dos cosas que pueden afectar el que nosotros caminemos en dominio. Uno es nuestra mentalidad de víctima. Toda mentalidad de víctima va a impedirnos a nosotros caminar en la responsabilidad necesaria. Y número dos, la falta de sujeción es igual. No asumimos nuestra responsabilidad de obediencia y de sujeción, no podemos entonces ser partícipe de la autoridad. Yo quiero que esta semana nosotros estemos bien concentrados en lo siguiente. Estemos concentrados en pensar o en ver las circunstancias y decir que aún en medio de difíciles circunstancias vamos a dar buenos reportes. Esto es una forma impresionante en la que podemos derrotar la mentalidad de víctima. Cuando tú veas que estás en medio de circunstancias difíciles, escúchate, escucha cómo hablas, escucha cuáles son las posibilidades o las imposibilidades. El pueblo de Canaán estaba allí frente a su herencia
Y de los 10, de las 12 espías, 2 dieron buenos resultados y los otros 10 tenían una mentalidad de víctima. Eso hace una mentalidad de víctima. La mentalidad de víctima no te permite a ti conquistar tu herencia. Ellos se veían como unos insectos y veían a los demás como gigantes. Eso hace una mentalidad de víctima. Una mentalidad de víctima nunca conquista. Una mentalidad de víctima perecen tendidos en el desierto. Una mentalidad de víctima no entra a conquistar porque es gobernada por la incredulidad, porque no está en la capacidad de poder verse en función de de quién es Dios. A diferencia de cómo vemos a David, que era un siervo de pacto, que podía ver a un gigante en una forma muy diferente a la que a la que estas personas podían tener con respecto a los gigantes que estaban en la tierra prometida. David estaba frente a un gigante, pero él entendía que él pertenecía a un pacto. Él no se veía a sí mismo, él no veía él no veía su tamaño, él no veía sus instrumentos de guerra, él veía el poder que había en el pacto. Nosotros estamos llamados a ver el poder que tenemos en la sangre preciosa de Cristo Jesús, el poder que tenemos en el pacto y el poder que fue revelado del amor de Dios por medio de Cristo. Todo el amor que Dios tiene por nosotros fue revelado en la persona de Cristo. Cuando tú entiendes el amor echa fuera el temor. El amor, al ser nosotros libres del temor, esa mentalidad de víctima tiene que desaparecer de nosotros. Entonces, una mentalidad de víctima no nos lleva a completar la herencia, a conquistar. Y si nosotros no conquistamos nuestra herencia, nosotros no caminamos en dominio. Tu diseño y mi diseño es que nosotros somos coherederos. Nosotros hemos heredado, nosotros tenemos acceso a nuestra herencia. Para poder heredar, tú necesitas caminar en dominio. Es tu diseño, es tu porción, es lo que te pertenece. Y nosotros necesitamos en este tiempo pedirle al Señor esto, que nos revele en qué área de nuestra vida nosotros hemos aceptado un mal reporte. Nosotros hemos creado y aceptado un mal reporte como nuestra porción. Cuando ante circunstancias que miramos que es muy difícil, que va a tomar mucho tiempo, que esto le falta mucho, que esto requiere mucho esfuerzo, hemos dejado de mirar las recompensas. Nosotros necesitamos saber que detrás de cada gigante que nosotros matemos hay una recompensa. Y esa recompensa por lo general va a ser tu herencia. Pero si tú tienes una mentalidad de víctima, la mentalidad de víctima no conquista. Y dice la palabra que nosotros somos más que vencedores. Esa es tu identidad. Solamente un espíritu de más que vencedor es aquel que conquista sus herencias, que camina en el dominio y que manifiesta el diseño de Dios en su vida. Bueno, entonces ya con esto ya podemos hemos abordado otro punto esencial de lo que significa caminar en tu diseño. Complementa esta enseñanza con las clases que te mencioné. Tienes la clase del dominio propio de Sata Destino, tienes la clase de cuándo la orfandad es una decisión y tienes la clase de hijos y herederos. Estas 3 clases complementan mucho los tópicos o profundizan muchísimo los tópicos que he tocado acá. Si te sentiste que quieres trabajar más en este asunto de la mentalidad de víctima, que sientes que esa forma en la que tú tiendes a ver la vida no es de conquista, sino de que por el contrario te retractas y ves a los gigantes más grandes, entonces mírate el curso de cuando la orfandad es una decisión. Si por el contrario sientes que la perseverancia es lo que a veces te falla, mírate el curso de el dominio propio de Sata Destino. Y si es algo más que quieres aprender sobre la identidad y el llamado y la porción que te pertenece, mira entonces el curso de hijos y herederos. Entonces, bueno, con esto creo que hemos abordado cosas súper interesantes en el día de hoy y me gustaría entonces que oráramos, que tuviéramos un tiempo de oración para entonces cerrar esta sesión. Recuerda que nos vemos el día martes a las 8 de la noche. Vamos a estar de aquí a mediados de septiembre hasta que terminemos el ayuno, los 40 días hablando sobre viviendo tu diseño. Bueno, Padre, te quiero dar gracias porque tú nos has regalado esta palabra. Señor, te queremos pedir perdón cuando nosotros muchas veces nos rendimos ante los malos reportes, cuando dejamos y permitimos que la información que entre por nuestros ojos, Señor, sea más contundente que la palabra que ha sido depositada dentro de nosotros. Te pedimos perdón cuando tú nos has llevado a ciertos lugares, a ciertos territorios, para que nosotros expandamos el reino, caminemos en el dominio, tomemos porción de la herencia y nosotros, oh Señor, al ver los gigantes que están en ese territorio, al ver el esfuerzo
esfuerzo que requiere, al ver, oh Señor amado, el trabajo que toman y al ver, Señor amado, la condición física, emocional, financiera y de cualquier índole que nosotros podemos tener, Señor, nos amedrentamos y entramos en ciclos de incredulidad. Queremos arrepentirnos ahí donde tú estás, arrepiéntete por toda forma de incredulidad, por todo monte que el Señor te haya mandado a conquistar para establecer su gobierno y tú no lo hayas conquistado. Padre, te quiero pedir en este momento que tú nos perfecciones, Señor, en la fe, que tú trabajes y nos ayudes en nuestra incredulidad, que tú, Padre Santo, nos ayudes a poder transformar nuestros pensamientos en que sean pensamientos que se alineen a tu promesa. Mira, Señor, la vida de cada persona que está aquí conectada. Mira, Señor amado, su familia. Mira, Padre Santo, sus iglesias. Mira sus congregaciones. Mira, oh Padre Santo, sus trabajos. Mira, Padre amado, todo lo que tú les has entregado y que ellos están llamados, Señor, a expandirse, a crecer. Te pido, Padre Santísimo, que ellos puedan tener el valor, el dominio propio, la mente clara, la salud, Padre Santo, para poder avanzar y poder conquistar, así como dijo Caleb. Padre, te pido en el nombre de Jesús que se levante en medio de nosotros mentalidades de más que vencedor y que podamos, oh Señor, en esta semana tener ideas claras, determinadas de dónde nosotros hemos permitido que la falta de sujeción o que la mentalidad de víctima nos desarraigue, Señor, nos saques de nuestra identidad y de nuestro llamado y mandato de dominio. En el nombre de Jesús encomendamos todas estas cosas a ti con acción de gracias. Amén y amén. Bueno, Dios te bendiga. Nos vemos el martes que viene. Si tú tienes alguna pregunta que necesites que respondamos, ahí te estamos colocando el número de WhatsApp para que lo puedas hacer, porque en este momento no tenemos activado la opción de chat en el broadcast, pero lo puedes hacer por medio de WhatsApp y ahí con mucho gusto atenderemos a tus preguntas. Dios te bendiga y buenas noches.